Seguimos en Mañanas por Radio Ulma y ya estamos en contacto con Aníbal Pereira, a 20 años de la Caminata de Trabajadores Municipales de Rocha. Ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Aníbal. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias, Aníbal. ¿Desde qué lugar nos estás hablando en este momento? ¿Por dónde andás? En este momento andamos recorriendo la ciudad de Chuy. Muy bien. Le mandamos un abrazo a toda la gente del Chuy que anda ahí prendida. Cómo no. Con expectativa por este fin de semana un poco largo y que eso signifique que se mueva un poquito la cosa. Bien, bien. Y bueno, y también con esta apertura de fronteras, a ver qué va a ocurrir en estos primeros días. ¿Cómo ves el movimiento ahí a esta hora, Aníbal? Y en realidad, ahora hay un movimiento interesante para la hora de la mañana. Justamente yo ando caminando por la Avenida Internacional, estaba en esto, antes que tú me llamaras, hablando con comerciantes, gente que trabaja en la línea, un poco con esa expectativa, ¿no?, de lo que esto significa, también con la incertidumbre de que también en estos últimos días ha habido un aumento de contagios de COVID. Y todo el tema de la apertura de la frontera, sin duda, que genera esa expectativa. La incertidumbre también, porque es notorio que en el caso de nuestra frontera ha tenido un tratamiento diferente a otras fronteras con Brasil. Aquí era un 0 kilo cerrado, en otras fronteras no era igual. Nosotros esto lo planteamos en el marco del debate de un proyecto que el Poder Ejecutivo envió para aliviar a empresas de la frontera, y nosotros planteamos que cualquier alivio siempre va a ser bienvenido, pero muy lejos de la realidad, ¿verdad? Partiendo de la base de situaciones muy diferentes. Entonces, esa es la mayor preocupación. ¿Cuál va a ser? Si se van a mantener criterios similares para toda la frontera. Y bueno, habida cuenta de que en las fronteras particularmente el impacto generado con todo lo que significó la pandemia ha sido mucho mayor, ¿no? O sea, lo que ha sido el impacto social en un conjunto importante de la población se nota, ¿no? O sea, en el departamento de Rocha, en el marco de que hace un año podemos más o menos visualizar que estábamos en campaña electoral, y uno de los temas centrales era del actual gobierno el compromiso de generar muchas fuentes de trabajo. Y fue en plena pandemia que se hizo ese planteo, ¿no? Fue en plena pandemia. No podemos olvidar del contexto. Ya sabíamos las dificultades que se iba a traer. Y en el departamento de Rocha, de acuerdo a las cifras oficiales que el propio ministro de Trabajo brindó, se han cerrado 156 empresas. Con lo que eso conlleva, ¿verdad? De gente que queda sin trabajo, de empresas que después que se cierran es muy difícil, y el grueso de esas empresas están vinculadas al sector turístico y particularmente la zona norte del departamento de Rocha. Entonces, esas cuestiones son parte de situaciones que generan la preocupación que todos tenemos y la necesidad de que, esta temporada es determinante para ver cómo impacta en la vida de la gente, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en el correr seguramente de los próximos días, a ver cuál será este primer impacto de apertura. Aníbal, pensando también un poco en lo que ocurre hoy, en cómo nos encontró octubre del 2021, y pensando en lo que ocurría hace 20 años por esta caminata de trabajadores municipales de Rocha hacia Montevideo, ¿cuál era el contexto en esa situación para quienes no estaban en el interior del país o no estaban en el país en octubre de 2001 para que se diera esta iniciativa de la caminata de los trabajadores? Bien, sí, tengo algunas cuestiones muy claras en la memoria de lo que significó esa movilización, que fue fruto de un tiempo importante. Surge a partir de los funcionarios municipales, del gremio de funcionarios municipales de ADIOM, que llevaba un tiempo considerable sin cobrar su salario.
durante casi 5 años los funcionarios municipales no sabían lo que era un recibo de sueldo. Eso es un dato objetivo en la realidad. O sea, eso generó una crisis donde tú todavía hoy hablas con funcionarios municipales que se les llenan los ojos de lágrimas porque no se olvidan las peripecias o hijos de funcionarios municipales que hoy son hombres y mujeres, que les quedó grabado para toda su vida lo que significó esos años. Y en realidad uno no puede vivir del pasado, pero tampoco puede obviar los procesos históricos, las cosas que pasaron, para no volver a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? O sea, lo que significó, por un lado, estuvo enmarcada también en la crisis nacional, pero en el caso departamental eso fue un impacto mayor, porque la intendencia, los dineros públicos departamentales que gestiona la intendencia son muy importantes en el mercado local, partiendo de la base que en ese momento trabajaban directamente más de 2.000 personas en la intendencia. Hubo un proceso de desfasajes en por lo menos 2 administraciones que fue acumulando un endeudamiento que al año 2005 llegó a ser de casi 43 millones de dólares. Esa deuda en estos últimos 15 años fue amortizada, ¿verdad? Y no solo amortizada, sino que pudo haber nuevamente inversiones en obras, ni hablar de recuperar la institucionalidad. La intendencia había perdido la capacidad de hacer lo que tenía que hacer. Había zonas de Rocha donde la obra la hacían los vecinos que juntaban la plata de la construcción y se hacían cargo de las cosas, algo increíble. Eso llegó a pasar acá. Y esa movilización, tú decías muy bien que habría que contextualizar, que hay que contextualizar. En esta época va a ser hace 20 años, finalizó, recuerdo claro, llegó a Montevideo el 8 de noviembre. Yo estuve en la salida de la marcha y acompañé en algunos tramos en la interbalnearia y en la llegada a Montevideo. Recuerdo que el 8 de noviembre era un día que llovía mucho en Montevideo. Allí llegó ese puñado de municipales, que era un número importante, donde quien de alguna manera lideró, fue la figura que nucleó a todos los funcionarios y funcionarios municipales, era María Romana, una funcionaria municipal que hoy la intersindical de La Paloma lleva su nombre. Y María Romana, que tenía 70 años, caminó gran parte de esa marcha descalza, porque ella caminaba descalza. Era una mujer trabajadora, de una familia muy querida y conocida de La Paloma, que fue el emblema de esa marcha. Porque esa marcha, esa movilización, que inclusive comenzó con la ocupación del edificio central, posteriormente se instaló una carpa en la iglesia de Rocha. Creo también que a la iglesia, a los sacerdotes de la iglesia católica en Rocha, en todo ese proceso, convocar a la ciudadanía y liderar parte. O sea, fue un movimiento que inclusive amplió a los funcionarios municipales. Porque yo recuerdo que todo esto impactaba directamente la vida de los rochenses. Muchos bolicheros de barrios que fueron en sostén de muchos municipales que le daban fiado sin saber si cobraban. Recuerdo la olla que hace 3 días me encontré con un muchacho que hoy tiene 30 y pico de años, en aquel momento era un adolescente, y él me decía, yo recuerdo comer en esa carpa porque en casa no había que comer. Entonces fue algo más allá de una movilización puntual de un gremio, de una situación, sino de lo que era el departamento en ese momento, e involucró a muchísima gente. El cura Paco y el cura Jorge fueron los sacerdotes que fueron parte, recuerdo, hasta inclusive frente a la iglesia, frente a la propia intendencia, el cura Paco Gordalina, hacer un mensaje cristiano ante la situación. O sea, esto nucleó a muchísima gente porque era una situación límite, complejísima. Hubo gente que se suicidó en varios puntos del departamento porque no encontraba salida. Entonces yo creo que hoy que se están recordando esos 20 años, lo importante es, más allá de que siempre la historia te marca el camino, saber que eso sucedió particularmente porque por eso el énfasis del cuidado de los recursos públicos. Cuando los gobernantes manejan los recursos de manera como si fueran los dueños o los patrones de esa plata, y simplemente pensando en cómo beneficiarse o cómo eso puede ayudarlo en su carrera política, porque lamentablemente
algo de que generó esa situación fue eso. Bueno, creo que lo importante es cómo los dineros públicos tienen que ir bien direccionados, porque eso fue el punto de partida de la crisis. Eso fue el punto de partida de la situación, no hay duda. Fue un impacto muy duro para todo el departamento. Aníbal, y ahí en el texto que leíamos hoy de Rocha al Día, que cuenta qué fue lo que ocurrió y hace mención a que pocos representantes se sumaron, entre ellos estuviste tú, que por eso estamos en contacto con vos. ¿Qué te lleva a vos a sumarte a esta movilización y qué pasaba con el resto de los representantes políticos que no se acercaron? Yo en ese momento era edil departamental. Integraba la bancada de ediles del Frente Amplio de Rocha, que éramos 4. Y allí los 4 estuvimos presentes. Y también estuvo quien era diputado, el primer diputado del Frente Amplio del departamento, el ex intendente también, Artigas Choco Barrio. Nosotros tuvimos, la marcha simbólicamente fue acompañada por mucha gente de la ciudad de Rocha, hasta el Puente Blanco, el puente conocido como Puente Blanco en la salida de Rocha, donde después la marcha la continuaron los funcionarios municipales que eran parte de la misma, ¿verdad? Que como te decía, creo que duró 5 o 6 días parando en diferentes lugares. Recuerdo muy bien la llegada del 8 de noviembre. Yo hice la salida y posteriormente a los 2 días los acompañé unos cuantos kilómetros caminando en la interbalnearia. Recuerdo que se acampó, yo quedé en ese campamento en el puente que está allí en Salinas. Y después la llegada a Montevideo, que también llegamos allí. Y en realidad, por el motivo que te decía recién, porque fue, digamos, una movilización que si bien surge por una reivindicación muy justa, era el derecho de los trabajadores a cobrar su salario, y también de que la Intendencia cumpliera la función de la administración pública de hacer lo que le corresponde, porque a ese es un aspecto muy importante. La Intendencia había perdido prácticamente todas las capacidades de acción que tiene que tener un gobierno departamental. No solo pagar los sueldos, hacer obras, planificar obras, o sea, había quedado reducido al mínimo. Había tercerizado el cobro, habían privados que cobraban los tributos. Era prácticamente un caos. Por lo tanto, lo que llevó a que muchos se solidarizaran, repito, en el contexto, para que no nos olvidemos el rol que jugaron también la Iglesia, desde el punto de vista del compromiso que tiene la Iglesia con las cuestiones humanas y sociales. O sea, fue un movimiento que sensibilizó e incorporó a muchísima gente en todo el departamento, ¿verdad? Y que veía muy justa esa reivindicación, que la ida a Montevideo tenía un objetivo de buscar la forma de que de alguna manera pudiera haber salvataje a la situación que no se logró, ¿no? Porque yo recuerdo que siendo edil también tuvimos en una instancia de negociación que participamos ante el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Economía, bueno, no hubo salidas a esa hasta que lamentablemente hubo que esperar 4 años más, cambiar el gobierno, que llegara al Frente Amplio del gobierno, que Artigas Barrio tomara la conducción y sin magia, sin promesas fáciles, ordenando, con mucho sacrificio. Era tierra arrasada, ¿no? Tierra arrasada. Se pudo reconstruir desde las cenizas prácticamente. Entonces, ni hablar que en estos 15 años cada administración que vino lo hizo en mucho mejores condiciones que asumía la anterior. Yo recuerdo que cuando nosotros asumimos la Intendencia en el 2015, ese fue el compromiso más importante que para nosotros asumíamos con los rochenses, que cuando nos fuéramos, quien asumía lo hiciera en mejores condiciones que nosotros. Y así fue. Históricamente, 8 millones de dólares en caja, una Intendencia que siguió saneando las deudas, que cuando asumió Artigas Barrios al gobierno era un deudor categoría 5. Categoría 5, o sea, no había posibilidades de préstamo, no había formas. La Intendencia no le prestaban una vela, no era creíble. Y cuando nosotros asumimos la categorización financiera que
otorga el Banco Central había mejorado sustancialmente en los primeros 10 años de gobierno del Frente, donde ya tenía posibilidad de capacidad de crédito, ¿verdad? Así que en el 2014 Artigas Barrios solicitó a la Junta Departamental un fideicomiso, tanto que es discutido ahora y se pone como excusa que el Frente Amplio no dejó contraer el fideicomiso. El primer fideicomiso que se pudo estudiar o proyectar fue negado porque en su momento el Partido Nacional no dio los votos. Por razones la tenía, pero nosotros no nos quedamos llorando, sino que seguimos buscando formas, y esas obras que fueron incorporadas en aquel fideicomiso en el quinquenio anterior se realizaron. Por lo tanto, hoy asume el actual gobierno con una situación inmejorable desde el punto de vista financiero, donde somos categoría 1, por lo tanto es factible de créditos, de cualquier tipo de crédito de la Intendencia de Rocha. Por eso se puede pensar en financiaciones crediticias. Y bueno, por eso lo que te decía, la importancia de no olvidarnos que hay etapas que cuando se maneja de manera irresponsable los recursos públicos, sí pueden volverse a suceder esas cuestiones, que fue un proceso de acumulación en ese sentido, ¿no? O sea, no fue en 2 meses que la Intendencia se quedó sin dinero. O sea, los funcionarios cuando hicieron esa movilización ya llevaban un tiempo considerable sin cobrar, ¿no? Como 2 años. Bien, la verdad, esto que decías y compartimos, Aníbal, para que los acontecimientos no vuelvan a ocurrir, no hay que olvidarlos, así que muchísimas gracias como siempre por estar disponible y por estos minutos para poder contar y poner un poco en contexto qué pasaba en el 2001 y fijar bien para que no se tenga que repetir otra vez, esperemos, ni ahora ni más adelante. Muchas gracias por estos minutos, Aníbal. Yo les agradezco infinitamente a ustedes. Como te decía, creo que no hay magia. No hay soluciones mágicas. Lo que sí me parece que es tremendamente importante para que eso suceda, que la ciudadanía en general sea parte de la construcción de los procesos. Por eso nosotros en los 5 años anteriores le dimos mucha importancia a lo que denominamos gabinetes abiertos. Era la reunión de todas las direcciones de la Intendencia con los vecinos, donde lo primero que sabían los vecinos era el estado financiero. Porque la plata de la gente tiene que saber. Y yo entiendo que eso debe ser siempre uno de los elementos. Los gobernantes, como cualquier humano, se equivocan, nos equivocamos. Ahora, lo que baja el margen de equivocación es el contacto permanente y la información ida y vuelta con los vecinos, ¿no? Entonces, yo sinceramente espero, y lo digo en una buena, que el actual gobierno departamental cambie la tesitura de que en un año que va a cumplir, prácticamente anda a hurtadillas, no se sabe qué es lo que está haciendo. Nos preocupa que en cuestión de un año prácticamente hayan casi 300 funcionarios nuevos en la Intendencia. Y digo esto porque no tenemos la información exacta, porque el actual gobierno no transparenta la información. Y quiero ser bien claro, no estoy dando palo, porque se enojan cuando planteamos esto, estoy dando un dato objetivo de la realidad. Entonces hoy hay elementos que nos preocupan en cuanto a que la primera responsabilidad de un gobernante es ser cristalino, abierto, y que toda la información, el primero que la maneje sea cualquier ciudadano del lugar donde viva, del punto que sea cual sea su condición. Es lo primero, saber qué se hace con sus recursos, con sus dineros, que es el que vuelca a través de los impuestos. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo, Aníbal, muchas gracias. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.